grabar, ahora sí. Bien, gracias por el recordatorio, porque si no yo ya seguía adelante. Entonces, nos piden hallar las ecuaciones paramétricas y reducidas de estos planos. Yo copié la parte A nomás, pero después vemos. Entonces, queremos el plano que pasa por el punto 1, 1, 1 y que tiene estos dos vectores directores. Entonces, ahí, ¿cuál es la idea? Si nosotros tenemos un plano, más o menos, ¿sí? Y sabemos que tiene un punto P y después nos dan dos vectores directores, o sea, va a ser un vector director B y un vector director W. Entonces, para que un punto esté en este plano, lo que tiene que pasar es que yo puedo partir de P y sumar combinaciones lineales de B y de W y llegar a ese punto. Si pasa eso, quiere decir que ese punto está en el plano. Entonces nosotros tenemos que X y Z está en el plano. Sí, lo podemos escribir como empiezo en P y después le sumo cierta cantidad de veces el vector B y cierta cantidad de veces el vector W y puedo llegar acá. Si pasa eso, quiere decir que el punto X y Z está en el plano. Y de acá es de donde salen las ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a tener que un punto X y Z va a pertenecer al plano que pasa por este punto y que tiene estos dos vectores directores, sí lo podemos escribir como 1, 1, 1, más algo por el 2 menos 1, 2, de 2 menos 1, 1, perdón, más algo por el 1, 0 menos 1. Entonces ahora podemos operar un poquito con esto, y esto cómo nos queda. De este lado, la primera coordenada va a ser 1 más 2 lambda más mu. Después la segunda coordenada va a ser 1 menos lambda más 0 por mu, o sea que al final 1 menos lambda. Y la tercera coordenada va a ser 1 más lambda menos mu. Y para que estos dos vectores sean iguales, lo que tiene que pasar es que tienen que ser iguales coordenada a coordenada. O sea que x va a tener que ser igual a 1 más lambda más mu. 1 más 2 lambda más mu. Después y va a tener que ser igual a 1 menos lambda. Y z va a tener que ser igual a 1 más lambda menos mu. Y estas de acá son las ecuaciones paramétricas del plano. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profesor. Bien, entonces ahora vamos a mirar cómo hacemos para encontrar las ecuaciones reducidas. Entonces lo vamos a ver con dos formas de hacerlo. ¿Qué tal? Las dos pueden tener su interés, entonces vamos a discutir las dos formas. Entonces ahora vamos a ver la ecuación reducida. ¿En cuál están? Estamos en el... ¿cuál es? Acá, el 1.3 es la parte A. Dale, gracias. Ahí tiene que ser una matriz, ¿no? Sí. Excelente.
¿Estás pensando el determinante o el otro? Porque al final los dos son... Yo por la ecuación reducida tenía que pasabas, ponías el número delante de cada cosa. Ah, O está, sea, está. ponía x menos, no sé, z menos 1, y después ponías 1 y menos 1 en Ah, un lugar está. de... Bien. También, esa es la forma que a mí me gusta un poco más, así que la vamos a ver segundo. Primero vamos a ver esta. Vamos a poner, yo que sé, método 1. Entonces, para esto lo que precisamos es tener 3 puntos que sabemos que están en el plano. Entonces, un punto que ya sabemos que está, sí o sí, es el 1, 1, 1, ¿no? Este punto está en el plano. El 1, 1, 1. Y después, ¿cómo podemos encontrar otros 2 puntos que estén en el plano? ¿Cómo fue la pregunta? Ah, para este primer método lo que precisamos es tener 3 puntos que sabemos que están en el plano. Y lo que vamos a hacer es como que plantearnos la ecuación del plano con cada uno de esos puntos y ahí vamos a poder despejar los coeficientes de la ecuación. Entonces, el 1, 1, 1 ya sabemos que es un punto que está en el plano, ¿no? Porque acá nos lo dan. Y después, para encontrar otros 2 puntos que estén en el plano, lo que podemos hacer es, partimos del 1, 1, 1 y le sumamos los vectores directores. Por ejemplo, si yo hago 1, 1, 1 más 2 menos 1, 1, me tiene que dar un punto del plano. Y si hacemos 1, 1, 1 más 1, 0 menos 1, también tiene que dar un punto del plano. Claro. ¿Sí? Sería como agarrar, en un caso, lambda 1 y mu 0, y en el otro lambda 0 y mu 1. Entonces, si hacemos 1, 1, 1 más 1, 0 menos 1, esto nos va a dar un punto del plano, y esto es 2, 2, 1, 0. 1, 0. Bien. Y después vamos a hacer 1, 1, 1, más el otro es 2 menos 1, 1. Y esto nos va a dar 3, 0, 2. 0, 2. Entonces acá tenemos 3 puntos que sabemos que están en el plano. Entonces, ¿con esto qué hacemos? La ecuación como genérica del plano va a tener esta pinta. AX más BY más CZ más D. Entonces tenemos estas 4 incógnitas. Tenemos A, B, C y D. Esto igualado a 0. O volver a poner igualado a D, así no tenemos que... Vamos a poner así, igualado a D. Entonces esta sería como la ecuación reducida genérica de Menos un D no plano. sería. ¿Qué? Menos D. Sí, puedes ponerle menos D, pero como por ahora lo tenés como una incógnita, la podés decir que el nuevo D es menos D. Impecable. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar quiénes son estos cuatro coeficientes. Quién es A, quién es B, C y D. Entonces lo que podemos hacer es, como sabemos que estos 3 puntos están en el plano, estos 3 de acá van a tener que verificar la ecuación del plano. O sea, lo que vamos a hacer es sustituir X, Y, Z por estos valores, y ahí vamos a tener 3 ecuaciones. Y con eso podemos trabajar para ver despejar A, B, C y D. Entonces, primero, como el 1, 1, 1 está en el plano, vamos a tener una ecuación que va a ser A más B más C igual a D. Después, como el 2, 1, 0 está en el plano, vamos a tener 2A más B más nada igualado a D. Y después, como el 3, 0, 2 está en el plano, vamos a tener 3A más 0B más 2C igualado a D. Y acá lo que obtenemos es un sistema con 3 ecuaciones y, bueno, 4 incógnitas. Porque el D también es una incógnita. Entonces, lo que vamos a hacer es ver de encontrar las soluciones de esto. Entonces, vamos a ver de escalerizar. Entonces, la matriz ampliada de esto nos va a quedar 1, 1, 1. D, después 2, 1, 0, D, después 3, 0, 2 y D.
Entonces ahora vamos a escalarizar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? La fila 3 y la fila 2 por la fila 1 multiplicada 3 y 2 veces. Ahí está, exacto. La fila 1 la dejamos tal cual. Y después acá vamos a hacer la fila 2 menos 2 por la fila 1. Y eso nos va a quedar 2 menos 2, 0. Después 1 menos 2 va a ser menos 1. Y 0 menos 2, menos 2. Y podemos a tener d menos 2d va a ser menos d. Y después acá vamos a hacer la fila 3 menos 3 por la fila 1. Entonces nos va a quedar 3 menos 3, 0. Después 0 menos 3, menos 3. Y después 2 menos 3, menos 1. Y después d menos 3d, esto va a ser menos 2d. Bárbaro. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora queremos sacarnos este de acá de encima, así que vamos a hacer la fila 3 menos 3 por la fila 2. Entonces las primeras dos filas las dejamos tal cual. Y acá hacemos la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Sí, entonces vamos a tener, bueno, 0 menos 0, 0, y después menos 3 más 3, 0. Y después menos 1, menos 3 por menos 2, eso va a ser menos 1 más 6, 5. Sí. Y después vamos a tener menos 2d menos 3d, o sea, menos 2d más d, más 3d, o sea, d. Entonces, vamos a reescribir las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, la última fila lo que nos dice es que 3 por c es igual a d, o sea que c va a ser d entre 5. Después, la segunda ecuación tenemos menos b menos 2c es igual a menos d, o sea que b va a ser menos 2c más d. Sí. Y después la de arriba de todo, ¿qué va a ser? Esto es a más b más c igualado a d. O sea que a va a ser d menos b menos c. Entonces, tenemos todo acá escrito en función de este d de acá, ¿no? Todo está escrito en función de d. Entonces, este d está como libre, podemos agarrar cualquier valor. Entonces, en particular podemos agarrar d igual a 5. Así esto de acá nos queda 5 entre 5, 1. Pero esto es totalmente arbitrario. Tomamos d igual a 5. O sea, hay cierta libertad cuando encontramos la ecuación de un plano, porque vieron que si tienen la ecuación de un plano y la multiplican por cualquier número, les va a seguir dando el mismo plano. Entonces, cierta libertad hay ahí. Eso, hay muchas ecuaciones que les van a dar el mismo plano. Entonces, si tomamos d igual a 5, ¿cómo nos va a quedar? C nos va a quedar igual a 1. Después b va a ser menos 2 más 5, o sea, 3. Y después a va a ser 5 menos 3 menos 1, 1. Entonces ahí ya encontramos todo. El valor de d lo tomamos el que queríamos. Ahí está, el d puedes agarrar cualquier número. El d está totalmente libre. Entonces agarré 5 para que acá quede 5 sobre 5 y se cancele. Pero pueden agarrar cualquier valor de d y va a estar bien. Entonces acá ya tenemos quién es D, tenemos quién es C, quién es B y quién es A. Entonces ya tenemos todo lo que precisamos para la ecuación del plano.
¿no? Expresamos un valor para A, para B, para C y para D. Entonces ahora juntamos todo esto y nos va a quedar que la ecuación reducida del plano va a ser A por X, que A vale 1, después más B por Y, o sea, más 3Y, más C por Z, o sea, más Z, y esto igualado a D, que dijimos que era 5. Esto de acá es la ecuación reducida. Profe, ¿no se puede hacer de una manera más corta esto? Sí, sí, O ahora lo sea, hacemos. bien. Sí. Yo quería hacer esta porque la otra hay como un determinante, yo qué sé, pero por acá sale. Pero una forma más corta, sí. Ahora lo hacemos. Entonces, el método 2. Acá vamos a partir un poco de la ecuación paramétrica. Que ya me olvidé cómo era. Entonces, la ecuación paramétrica era esta. X es igual a 1 más 2 lambda más mu. Después Y era 1 menos lambda. Y Z es 1 más lambda menos mu. Primero les voy a contar un poquito por dónde va la idea, pero la cuenta en sí que hay que hacer va a ser más al final, que es más corta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos como que ver esto como un sistema donde las incógnitas son lambda y mu. Entonces lo que vamos a hacer es, para un lado, tener todo lo que tiene lambda y mu, y para el otro lado, todos los que son constantes, digamos. Entonces eso nos va a quedar 2 lambda más mu igual a 1 menos x, no, x menos 1. Después nos va a quedar menos lambda igual a i menos 1. Y después nos va a quedar... Z menos 1 ahí está. Va a quedar igual a z menos 1 menos mu. igual a lambda menos 1. Entonces, este sistema lo podemos escribir así también. Podemos ver una matriz que van a ser los coeficientes, que esto vendría a ser 2, menos 1, 1, y después 1, 0, menos 1. Acá esto lo multiplicamos por lambda mu, y esto lo estamos igualando a x menos 1, y menos 1, z menos 1. Y si miramos la matriz ampliada, nos va a quedar así. Esto va a ser 2, 1, menos 1, 0, 1, menos 1, x menos 1, y menos 1, z menos 1. Entonces, ¿cuál es el tema ahora? ¿Cuál es el rango de esta matriz? Vamos a ponerle A a esta matriz. Esta va a ser A, y esta de acá va a ser AB. ¿Se acuerdan que el rango lo podemos mirar por filas o por columnas? Y siempre va a ser menor o igual a la cantidad de filas y menor o igual a la cantidad de columnas. Entonces, esta matriz más de rango 2 no puede tener. ¿Puede ser que tenga rango 1? Para que tuviera rango 1, ¿qué tiene que pasar? Si miramos el rango por columnas, si escalerizamos, nos tendría que quedar una columna todos ceros. O sea que una columna tendría que ser un múltiplo de la otra. Pero eso no puede pasar, porque este vector de acá y este vector de acá son justamente los vectores directores del plano. Entonces no son colineales. Uno no puede ser un múltiplo del otro. Entonces, la segunda columna no es múltiplo de la primera, entonces tiene que tener rango 2. ¿Sí? ¿Eso se ve? Sí, profe. Bien. Entonces,
La matriz A tiene rango 2. Rango de A es igual a 2. Después, lo que nos interesa es que este sistema sea compatible, ¿no? Porque si no, no podríamos tener un plano. Entonces, si el sistema es compatible y el rango de A es 2, ¿qué tiene que pasar con el rango de esta matriz, de AB? ¿Cómo fue la pregunta? Si vos tenés que la matriz A, esta matriz de acá, tiene rango 2, y además sabés que este sistema de acá es compatible. Entonces, si el sistema es compatible y la matriz A tiene rango 2, ¿cuál tiene que ser el rango de la matriz ampliada? 2, el mismo. Ahí está, 2, exacto. El teorema de, ¿cómo se llama? De Frobenius, ¿no? Para que el sistema sea compatible, el rango de la matriz A tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. Entonces, si el sistema es compatible, que es lo que queremos porque estamos en un plano, esto implica que el rango de AB es igual a 2. Pero ahora la matriz AB es una matriz 3×3. Entonces, si tiene rango 2, ¿qué pasa con el determinante? ¿De 0? Es 0, ahí está. Porque si el rango es menor a la cantidad de filas, digamos, en una matriz cuadrada, entonces el determinante va a tener que ser 0. Entonces, que el rango de AB sea 2, implica que el determinante de AB es 0. O sea que este determinante de acá, 0 es igual a 2, me olvidé, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, x menos 1, y menos 1, z menos 1. Y calculando este determinante es que vamos a sacar la ecuación reducida. El método en sí empieza acá, ¿no? Todo lo que les conté antes es un poco para justificar de dónde sale esto. Que de hecho la generalización de esto que les conté acá está en el ejercicio 4. Así que con esto van a poder hacer el 4 también. Pero al final, ¿qué es lo que queremos? Si queremos la ecuación reducida del plano, ¿qué hacemos? Nos vamos a plantear este determinante donde estas dos columnas son los vectores directores y esta tercera columna es x y z menos las coordenadas del punto que sabemos que pertenece al plano. ¿Sí? Entonces en sí lo que tiene que plantearse es tipo de acá para adelante. Lo otro era el cuentito nomás. Entonces, para calcular este determinante, lo que podemos hacer es desarrollar por esta columna. Así no tenemos x y z que andan por todos lados. Entonces, si desarrollamos por esta columna, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser x menos 1 por este determinante, por el determinante de la adjunta, que vendría a ser esta de acá. O sea, por menos 1, 0, 1, menos 1. Después va a ser menos y menos 1 por el determinante de la adjunta, que vendría a ser esta. Acá. Después menos y menos 1 por el determinante de la adjunta, que va a ser esta fila y esta fila. O sea, 2, 1, 1, menos 1. Y después más z menos 1 por la determinante de la adjunta, que va a ser esta de acá. O sea, 2, 1, menos 1, 0. Y ahora vamos a calcular esto entonces. Entonces, x menos 1... Sí, ahí está, estamos calculando el determinante desarrollándolo por la tercera columna. Entonces ahora vamos a calcular esto. Ahí está, claro, ya sabes que es 0, entonces lo que te quede igualado va a ser la ecuación del plano.
Como ya sabes que el determinante es 0, lo calculás y te va a quedar cierta ecuación donde aparece x y z, y eso igualado a 0. Y esa va a ser la ecuación del plano. Ahí está. Entonces estos determinantes, ¿cómo van a quedar? Este de acá, estoy con la goma otra vez. Este de acá va a ser menos 1 por menos 1, menos 0 por 1, o sea, 1. X menos 1. Después vamos a tener menos este determinante que va a ser 2 por menos 1, es que es menos 2, menos 1 por 1, menos 3. Y con este menos se nos cancela, así que va a ser más 3 y menos 1. Y después vamos a tener z más 1 por 2 por 0 menos 1 por 1, o sea, más z menos 1. Bien, ¿y todo esto qué es? Esto es x menos 1 más 3y menos 3 más z menos 1. Y vamos a juntar las constantes, esto va a ser x más 3y más z menos 5. Y esta de acá es la ecuación reducida. Que creo que nos quedó la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Nada Ahí más está. que el 5 está de otro lado. Pero sí. Ahí está, de más. Pero no. Ahí está, sí, nos quedó la misma, tal cual. O sea que escogimos un buen D acá. Porque nos podía haber quedado un múltiplo igual, está. Era la misma ecuación. Entonces, para calcular la cosa reducida esta, agarramos los vectores y el punto y los ponemos en un determinante y calculamos. Ahí está, tal cual. En las primeras dos columnas van a colgar los vectores directores. Y después en la tercera columna No hacen... importa en qué lado ponemos cuál. No, Ok. Claro, sí, no importa. Si cambias las columnas es lo mismo. ahí está. Entonces el método es ese, tipo, agarran los dos vectores directores, los cuelgan, y después la tercera columna va a ser x y z menos las coordenadas del punto que saben que está en el plano. Y ese determinante les da 0 y lo calculan y les da la ecuación reducida. También me gusta más esta porque además usas determinantes, yo qué sé. Pero, y digamos, el ejercicio 4 les pide como generalizar esta idea del determinante. Yo tenía una fórmula que es mucho más rápida, me parece. ¿Sí? Puede ser. Sí, hay pila de formas de hacer las ecuaciones de los planos. Sí, me dio el mismo resultado que ti. Está bárbaro. ¿Vas a hacer el 2.4 ahora? El 2.4, creo que no, porque sería como un poco repetitivo, es lo que hicimos recién. Dale. Va a ser como, es como la misma idea, solo que tienen un plano como en ecuaciones genéricas. Sí, 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 sí. Vieron que el determinante que les pone ahí es básicamente el determinante que hicimos recién, solo que tipo torcido. Profe, ¿y la parte C del 3 cuando un plano contiene una recta? La parte C del 3, vamos a hacer ese. Voy a copiarlo. Espérenme un momentito. Ya lo copié, creo que no.
Sí, era mi perro, que si no le tiro pelota, se enoja. Bien, entonces, ahora queremos la ecuación del plano que pasa por el punto 1, 1, 1 y que contiene esta recta. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Porque nosotros precisamos vectores directores o puntos que estén en el plano. ¿Y no podemos inventar uno? Ahí está, podemos sacar de esta recta, ver de sacar 2 puntos que estén en la recta, y ahí vamos a tener 3 puntos que están en el plano. Entonces, para eso podemos yo que sé, agarrar alguna de las variables, fijarle un valor, y después de calcular las otras dos. Por ejemplo, vamos a agarrar i igual 0, por ejemplo, no. I igual lambda. Ahí está, podés agarrarlo como un parámetro y ver de encontrar la ecuación paramétrica de la recta. ¿Por qué hacemos eso? O sea, una forma sería agarrar x, y o z como un parámetro, alguno de esos tres, y ahí podemos despejar la ecuación paramétrica de la recta. Y después agarramos algún valor para lambda, tenemos un punto, agarramos otro valor para lambda y tenemos otro punto. Otra forma sería de una vez de agarrar algún valor para alguna de estas tres variables, pero al final es lo mismo, pero tenés que hacerlo 2 veces. Sí, vamos a agarrar, ¿cuál me dijiste? ¿Z igual a lambda o igual a lambda? I igual lambda. Igual lambda. Vamos a hacer eso. Entonces, las ecuaciones nos van a quedar x más lambda más z más 2 igual a 0, y después x menos lambda menos z menos 2 igual a 0. Y puse y en vez de lambda. Bien, entonces ahora queremos que nuestras incógnitas vendrían a ser x y z. Entonces vamos a pasar todo lo que es lambda y las constantes para el otro lado. Entonces esto nos va a quedar x más z igual a menos lambda menos 2, y después x menos z, que va a ser lambda más 2. Bien, y acá podemos sumar las dos, así nos deshacemos del z. Esta es la 1, esta es la 2, podemos hacer 1 más 2. Y eso nos va a quedar 2x, z menos z, 0, y después está 2x igual a 0. O sea que x es 0. Y si x vale 0, entonces z, si estuvimos en 1, vamos a tener que z es igual a menos lambda menos 2. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la recta vendrían a ser x igual a 0, y igual a lambda, y después z igual menos lambda menos 2. Y acá poniendo valores para lambda podemos encontrar puntos que estén ahí. Por ejemplo, si agarramos lambda igual a 0, vamos a tener el punto 0, 0, menos 2. Que este es un punto que está en la recta y por lo tanto está en el plano también. Y después podemos agarrar, yo qué sé, lambda igual a 1. Entonces ahí vamos a tener el punto 0, 1, menos 3. Entonces acá ya tenemos 3 puntos que están en el plano. Tenemos el 1, 1, 1, después el 0, 0, menos 2, y después el 0, 1, menos 3. Y ahora hago lo mismo que la vez anterior. Ahí está. Podés calcular vectores directores,
y después planteate el determinante. Tipo, si este es el punto A, yo qué sé, A, B, y este es C, puedes hacer dos vectores directores que serían AB y AC, por ejemplo. Entonces tenés un punto que está en el plano, que sería este A, y después tenés dos vectores directores. Y ahí haces lo mismo que hicimos recién. Profe, el 2.5, ¿cómo sería? O sea, intersección entre dos planos. Ah, bárbaro, vamos a hacer eso. Está en mi lista. Digo, de este ejercicio, antes de pasar, ¿alguna pregunta? Y ahí con esos vectores directores después haríamos la ecuación del plano nomás. Ahí está. O sea, después tu ecuación del plano vendría a ser, la ecuación paramétrica sería x y z, sería el punto A más algo por el vector AB más algo por el vector AC. Y acá te quedaría la paramétrica. Y después para la reducida lo que puedes hacer es colgar el vector AB, el vector AC, y después en la tercera columna x y z menos las coordenadas de A. Y después calculas ese determinante, lo igualas a 0 y ahí tenés la reducida. No sé si quieren hacer todas las cuentas de este o miramos algo de intersección. Para mí que el 2.5. Acá. Entonces, 2.5, lo que queremos es la intersección de estos dos planos. Entonces, lo que podemos hacer para esto es de repente tener los dos planos en ecuaciones reducidas y después hacer un sistema, porque los puntos que estén en la intersección van a tener que verificar las ecuaciones de los dos planos. Entonces, si hacemos un sistema con las dos ecuaciones reducidas, ahí podemos ver que x y z verifican las dos ecuaciones. Entonces, Haces podemos... la matriz y aplicás a Rus. Sí, ahí está. Exacto. Ya una la tenés de la manera Ahí está. implícita, ¿no? Ahí está. Este ya está pronto, ya es reducido. Entonces podemos pasar este de acá a... Eso sería de la manera reducida sí, y la otra paramétrica. ahí está. Esta es la ecuación reducida y esta es la paramétrica. Gracias. Entonces creo que una buena forma para hacer estos ejercicios sería tener las dos en ecuación reducida y después plantearte el sistema. Entonces vamos a pasar esta de acá a reducida. Va. Entonces el sistemita que tenemos es x igual a 2 menos lambda más mu, después y igual menos 1 menos lambda más 2 mu, y z es menos 2 lambda menos mu. Entonces pasamos todo lo que son las constantes, digamos, para un solo lado. Esto nos va a quedar x menos 2 igual a menos lambda más mu. Después y más 1 igual a menos lambda más 2 mu. Y después z más 2 igual a menos 2 lambda menos mu. Entonces escribimos la matriz ampliada de esto y su determinante tiene que ser 0. O sea, 0 va a ser el determinante de la matriz ampliada, que va a ser menos 1, menos 1, menos 2,
1, 2, menos 1, y está, x menos 2, y más 1, z más 2. Y abajo le aplicás Sarrus o no. Ahí está, sí, lo puedes hacer con Sarrus o lo puedes hacer desarrollando. Yo tiendo a hacerlo desarrollando por alguna fila porque ya vieron cómo soy para las cuentas. Ah, bien, bien. Prefiero cuidarme. Pero sí, lo pueden hacer por Sarrus totalmente. Entonces, si lo desarrollamos por la tercera columna, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser x menos 2 por el determinante de la adjunta, que vendría a ser menos 1, 2, menos 2, menos 1. Después va a ser menos y más 1 por el determinante de la adjunta, que vendría a ser esta fila y esta, o sea, menos 1, 1, menos 2, menos 1. Y después más z más 2 por el determinante de la adjunta, que va a ser esta de acá. O sea, menos 1, 1, menos 1, 2. Y ahora vamos a calcular estos determinantes. Entonces, este determinante de acá, ¿cuánto nos da? Esto es menos 1 por menos 1. 1 menos 2 por menos 2. Eso va a ser 1 más 4, 5. Creo que está. Después tenemos menos 1 por menos 1, que es 1, menos... en este caso te conviene siempre por la última. Al final igual va a ser lo mismo, pero te conviene por la última así como que ya tenés separado el x, el y, el z. O sea, igual te va a dar lo mismo al final, pero creo que queda más cómodo desarrollarlo por la tercera. Pero es a gusto, yo sé. Entonces, ¿en qué estamos? En este determinante. Entonces eso te da menos 1 por menos 1. Da 3, creo. Da 3, bien. Más 3 y más 1. Y el de acá tenés menos 1 por 2, menos 1. Menos 1. Menos 1. Z más 2. Bien. Entonces ahora desarrollamos todo esto y esto nos va a quedar. No, pero ahí no te queda menos 3. A menos 3. Y a ver cómo es el tema. Tenés menos 1 por menos 1 es 1 y después menos... Ahí está, te queda menos 3, exacto. Entonces ahora sí desarrollamos esto. Esto te da 5x menos 10 menos 3y menos 3 menos z menos 2. Y te juntamos todo y esto nos va a quedar 5x menos 3y menos z. Y después tenemos menos 10, menos 3, menos 2, menos 15. Sí. Bien. Entonces ahora vamos a hacer un sistema con las dos ecuaciones reducidas. Entonces la de arriba era 2x menos 2x 3. menos 3y más 4z igual menos 2. Bárbaro. Y después es 5x menos 3y menos z igual a 15. Y lo que tenemos que hacer ahora es resolver este sistema y encontrar cuáles son los puntos x y z que verifican las ecuaciones de los dos planos. Eso no sería una recta. No siempre. A ver, ¿qué puede pasar? Digamos, este sistema, ¿cuáles son las tres posibilidades? Me refiero a tipo compatible, incompatible, ¿qué puede pasar? Me parece bueno discutir eso antes de... Por ejemplo, ¿podrá quedar incompatible? No. Imagínate que tenés dos planos que son paralelos, pero que no se tocan, digamos, no son el mismo. Sería vacío. Ahí está, ahí tenés que la intersección es vacía, no tiene ningún punto en común. Entonces, si el sistema te queda incompatible, es porque los dos planos son paralelos. ¿Ok?
quiere decir que los dos planos son paralelos. O que, digamos, la intersección es vacía. Digamos, la intersección es el conjunto vacío. Entonces, compatible determinado, ¿qué les parece? Y sí, porque X, Y y Z tienen valores. Ahí está, pero tenés 3 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Entonces, compatible determinado nunca va a poder pasar. Te queda compatible indeterminado entonces. Ahí está, te queda compatible determinado y hay dos posibilidades, que tenga 1 grado de libertad o que tenga 2 grados de libertad. Si tenés compatible indeterminado, indeterminado con 1 grado de libertad. Esta intersección, ¿qué va a hacer? Si tenés un grado de libertad, quiere decir que la intersección es como que tenés un punto y después un vector, y si sumás múltiplos de ese vector, ahí está, te queda una recta. Porque como tenés un punto y después sumás múltiplos de ese vector y seguís estando ahí. Entonces, si queda compatible indeterminado con 1 grado de libertad, la intersección es una recta. Y si queda compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Un plano no. Ahí está, un plano, sí. Querría decir que en realidad las dos ecuaciones son la misma. Una es un múltiplo de la otra. Ahí va. O sea que las dos ecuaciones lo que te describen es el mismo plano. Entonces, si tenés 2 grados de libertad, la intersección es un plano, o sea que los dos planos son el mismo. Es un plano o los dos planos son el mismo. Entonces, estas son las 3 posibilidades para intersección de planos. Que la intersección sea vacía, que la intersección sea una recta, o que en realidad los dos planos sean el mismo y por lo tanto la intersección te da todo el plano. Entonces ahora sí vamos a ver qué pasa con nuestro caso. Voy a copiar esto para abajo. Entonces vamos a mirar cómo queda este sistema. Entonces para eso vamos a escalarizar. Entonces vamos a agarrar 2 menos 3 y 4. Esto te da menos 2. Después 5 menos 3 menos 1. Esto es 15. Y ahora, ¿cómo escalarizamos esto? Ahí está, vamos a hacer la segunda fila menos 2/5 por la primera. Está perfecto. O de repente, para no lidiar con fracciones, podemos hacer la primera fila por 5 y la segunda por 2. Así tenemos 10, 10 y no hay fracciones. Pero tal, las dos formas andan perfecto. Entonces, vamos a multiplicarlas si no tenemos fracciones. Entonces vamos a hacer la primera fila por 5. Entonces va a ser 10 menos 15. No. La primera no te quedaría igual. Ah, claro. ¿Lo quieren hacer con fracciones? Porque podemos Dejás de hacer... pivote a la primera, ¿no? ¿Qué? Dejás de pivote a la primera y Ahí la está. segunda. Sí. El tema es que ahí tenés la cuenta que va a ser la fila 2 menos 2/5 por la fila 1. Como acá tenés este 3 y este 4, de repente queda un poco feo. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar la primera fila por 5 y la segunda fila por 2. Así te va a quedar acá
Acá te Claro, queda un claro. 10, acá te queda un 10. Pero, yo qué sé. Esas son cosas mías que no me Sí, gustan sí, sus van cuentas. mucho. Antes de que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, yo huyo de las cuentas que, tipo, no. Entonces, hacemos la primera fila por 5. Entonces, esto va a ser 10 menos 15, 20. Y después menos 10. Esto de acá es 5 por la fila 1. Y después vamos a hacer la fila 2 por 2. O sea, 2 por la fila 2. Entonces, esto va a ser 10 menos 6, menos 2 y 30. Tampoco es que sean muy lindos números. Pero bueno. Entonces ahora sí, vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1. O sea, la primera fila la dejamos tal cual. Y la segunda vamos a hacer la fila 2 menos la fila 1. Esto va a ser 10 menos 10, que es 0. Y después esto va a ser menos 6 más 15. 9. No. Sí, creo que es 9. Y después vamos a tener menos 2 más 20, o sea, 18. Y después 30 menos, menos 10, eso va a ser 40. ¿No sería menos 2 menos 20? Ah, sí. Menos 2 menos 20, totalmente. Menos 22. Está. Entonces, ¿esto cómo nos quedó? En términos de compatible y esas cosas. No, igual ahora lo escribimos todo. Esto es 10x menos 15y más 20z igual a menos 10. Y después tenemos 9y menos 22z. Ahí está, exactamente. Quedó compatible, indeterminado y un grado de libertad. Porque seguimos teniendo las dos ecuaciones. Entonces lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, escribir todo en función de z. Entonces z va a ser el grado de libertad, ¿no? Para que tuviera 2 grados de libertad tendría que habernos quedado solamente una ecuación. No tendría que haber una fila todo de ceros y después la ecuación. Entonces justamente nos quedó compatible determinado un grado de libertad. Entonces esto va a ser una recta. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar bien la ecuación. Que es medio fea, no sé. 40. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el z como el parámetro y escribir todo en función de z. O en función de y. No sé qué les parece mejor. Lo mismo al final. O sea, lo que quiero hacer ahí es despejar Z, por ejemplo, y sustituir en la otra. Y todo hasta llegar a... Ahí está. Claro, de la segunda ecuación agarrás uno de los dos como un parámetro. Puedes agarrar el i o puedes agarrar el z. Pues agarrás el z como parámetro, escribís el i en función de z y después sustituís en la primera. Y ahí vas a poder escribir el x en función de z. Y después de ahí sacas la ecuación paramétrica. Entonces, yo qué sé, vamos a escribir el i en función de z. Entonces, acá i va a ser 40 más 22z entre 9. No quedó muy lindo que digamos. Y si esto lo subimos a la primera, esto nos va a quedar 10x menos 15 por esto de acá, 40 más 22z. No.
Un momentito. Entonces, una vez que despejamos el i, lo vamos a sustituir en la primera ecuación, y eso nos va a quedar 10x más 15 por esto de acá, más 20z, igual a menos 10. Quedan unos números medio feos, pero bueno. Entonces, ¿esto qué es? Está 10x va a ser los términos constantes van a ser menos 10 menos 15 por 40 entre 9. Y después vamos a tener más 20 más 15 por 22 entre 9 z. O sea que x es 1 entre 10 por todo esto. Ven unos números re feos, che. Bueno. 15 por 22. Sí, yo creo que como no queda como muy redonda la cuenta, pero bueno. Entonces el x va a ser, está dividido todo esto entre 10, esto va a ser menos 1, menos 15 por 4 entre 9, más 2, más 15 por 22 entre 90, por z. Bueno, entonces al z le podemos llamar lambda para escribir la ecuación paramétrica, z igual lambda. Entonces la ecuación paramétrica, ¿cómo va a quedar? Está x, dijimos que era esto de acá, esto nos va a quedar menos 1, menos 15 por 4 entre 9, más por lambda. Después i es, ¿dónde está i? 40 entre 9, más 22 entre 9 por lambda. Y después z igual a lambda. Entonces acá tenemos la ecuación paramétrica de la intersección, que es una recta. ¿No? Una vez que llegamos acá, una vez que estamos acá, acá ya podemos concluir que la intersección va a ser una recta. Porque nos queda un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Lo que hicimos después fue para encontrar cómo es la ecuación de esa recta. ¿Sí? Profe, y para intersección entre plano y recta es lo mismo más o menos. Sí, creo que es el siguiente, ¿no? Podemos mirar. Antes de cambiar de ejercicio, ¿alguna pregunta de este? A mí la ecuación que hallamos me quedó diferente. O sea, capaz Sí. que te quedan números feos. Sí, de repente hice algún error de cuenta en algún lado y lo anduve acarreando por ahí. Porque quedan números feos, entonces de repente metí la pata en alguna cuenta. Lo que es probable. Pero digamos, la idea de cómo encararlo y el método, ¿eso quedó claro? Sí, sí, eso sí. Está, de más. Sí, debe haber algún error de cuenta en algún lado, porque quedan números medio feitos. Pero está, vamos a mirar el 6 entonces. Ahí ya estaría terminado ese ejercicio. Sí, acá ya está, porque dijiste que la intersección era una recta y después ya encontraste la ecuación de la recta. Dale. Entonces ahí ya ganaste.
Entonces vamos a mirar el 6. Bien. A ver si acá las cuentas salen mejor. Entonces, lo que podemos hacer acá ¿qué tenemos? Tenemos la intersección entre este plano y esta recta de acá. Y están los dos en ecuaciones paramétricas. Entonces, lo que podemos hacer es igualar los x y z y ver de despejar lambda, mu y alfa. O sea, como nuestras incógnitas vendrían a ser lambda, mu y alfa. Ya si igualamos x y z, de este lado tenemos que x vale 2 menos lambda más mu, y acá tenemos que x vale alfa. Entonces podemos escribir alfa igual 2 menos lambda más mu. Y después tenemos que y vale menos 1 menos lambda más 2 mu, y acá tenemos que y vale 1 menos 2 alfa. Eso nos va a quedar 1 menos 2 alfa igualado a menos 1 menos lambda más 2 mu. Después tenemos z, que de este lado es menos 1 menos alfa, y eso lo igualamos a menos 2 lambda menos mu. Vamos a pasar nuestras incógnitas para un lado, que nuestras incógnitas son alfa, lambda y mu. Entonces, lo que estamos buscando sería para qué parámetros estamos simultáneamente en el plano y en la recta. Entonces vamos a pasar todo lo que es alfa, lambda y mu para un lado y todo lo que son las constantes para el otro. Entonces esto nos va a quedar alfa más lambda menos mu igual a 2. Ahí está. Después esto nos va a quedar menos 2 alfa más lambda menos 2 mu igualado a menos 2. Y vamos a tener menos alfa más 2 lambda más mu igualado a menos 1. Bien, entonces si resolvemos este sistema, lo que vamos a encontrar es, nuestras incógnitas son alfa, lambda y mu. Entonces cuando lo resolvemos, lo que vamos a encontrar es para qué valores de los parámetros el punto que está en la recta también está en el plano, y viceversa. ¿Sí? Entonces antes de resolver el sistema, vamos a preguntarnos cuáles son las posibilidades, qué puede pasar. Igual que hicimos para la intersección de planos. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo puede quedar este sistema? Digo, en términos de compatible, incompatible, grados de libertad. Incompatible. Ahí está, incompatible puede quedar, ahí sería que la recta no corta el plano. Después, ¿qué más? Compatible indeterminado. Ahí que lo cortan en un punto, supongo. Ahí está, compatible determinado sería como que para un único valor de alfa, lambda y mu está simultáneamente en la recta y en el plano. Y que tener ese único valor quiere decir que hay un único punto. Porque decís, si alfa vale tal número, entonces el punto también está en el plano. Entonces si te queda compatible determinado, quiere decir que la intersección es un punto. Y si queda compatible indeterminado, hay que decir que hay infinitos puntos que están simultáneamente en la recta y en el plano. Y ahí la única posibilidad es que ahí está,
La única posibilidad es que la recta pertenezca al plano. Porque si tenés infinitos puntos de la recta que también están en el plano, entonces toda la recta tiene que estar en el plano. Y vos no podés como que saltearte puntos. Entonces estas son las tres posibilidades para lo que puede pasar con el sistema. Entonces vamos a ver de resolverlo. Y lo voy a copiar para abajo. Bien, entonces la matriz ampliada de esto, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser, ahora sí, esto va a ser 1, 1, menos 1, igual a 2, después menos 2, 1, menos 2, igual a menos 2, y después menos 1, 2, 1, menos 1. Entonces acá nos quedó bastante cómodo para escalarizar, porque la primera ecuación en la primera entrada es un 1, entonces nos queda bastante cómodo. Entonces podemos dejar la primera fila como está, y después hacer la fila 2 más 2 veces la fila 1, y también hacer la fila 3 más la fila 1. Entonces está la primera fila, la dejamos tal cual. Y acá vamos a hacer la fila 2 más 2 por la fila 1. Y eso nos va a quedar, menos 2 va a ser, menos 2 más 2 va a ser 0. Después 1 más 2, esto va a ser 3. Y menos 2, menos 2, esto va a ser menos 4. Sí, y después tenemos menos 2 más 2 por 2, o sea, menos 2 más 4, 2. Y acá vamos a hacer la fila 3 más la fila 1. Entonces nos va a quedar menos 1 más 1, esto va a ser 0. Después 2 más 1, esto va a ser 3. Y después 1 menos 1, menos 6. ¿Dónde hay menos 6? En F2, a ver cómo es F2, dijimos la fila 2 más 2 por la fila 1. Entonces tenemos menos 2 menos 2, al final. Tenés menos 2, voy a escribir, menos 2 más 2 por la fila 1, o sea, menos 2 más 2 por 2, o sea, menos 2 más 4, 2. Está bien, ¿no? Ah, está, bien. Bien de bien. Dije, yo estoy metiendo la pata otra vez, nos van a quedar números feos. Espérate, por ahora creo que vamos bien. Entonces, tenemos la fila 3 más la fila 1. Entonces, estamos acá. Tenés 1 menos 1, acá te queda un 0. Y después... después tenés menos 1 más 2, o sea, 1. Bien, entonces, ¿esto cómo nos quedó? Igual ya que estamos, podemos hacer la fila 2 menos la fila 3. Ya que estamos. Vamos a hacer... esta fila la dejamos tal cual. Y después vamos a hacer la fila 2 menos la fila 3. Eso nos va a quedar 0, 0, menos 4, 1. Y después 0, 3, 0, 1. Entonces, ¿esto cómo nos quedó? En términos de cómo es el sistema, compatible, determinado, indeterminado. Si Compatible. ahí está, nos quedó compatible, no hay ningún problema en ninguna ecuación.
Y además queda compatible determinado, porque digamos de la tercera fila puedes despejar lambda, de la segunda puedes despejar mu, y después con esas dos encontrás el valor para alfa. Nuestras ecuaciones al final nos quedan así. Esto es alfa más lambda menos mu igual a 2. Después menos 4 mu igual a 1. Y después 3 lambda igual a 1. Entonces de acá tenemos que lambda es 1/3. Tenemos que mu es menos 1/4. Y tenemos que alfa va a ser 2 menos lambda más mu. O sea que esto va a ser 2 menos 1/3 menos 1/4. Ahí está, esto no sé cuánto es. Que ponemos todo en 12. Esto va a ser en 12. Está 2 por 2 va a ser 24. Menos 4 menos 3. O sea 17. 17 entre 12. Está, entonces, ¿qué pasó? Encontramos un único valor para alfa, para mu y para lambda. O sea que este sistema es compatible determinado o sea que la intersección es un punto. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar ese punto? Tenemos acá el valor para alfa. Entonces podemos agarrar ese valor y venir para acá arriba a la ecuación de la recta. ¿Dónde está? Acá. Y si acá sustituimos alfa con 17 entre 12, ahí vamos a encontrar quién es el punto. O también pueden agarrar el valor para lambda y para mu y sustituir en la ecuación del plano. O sea, la ecuación de la recta que teníamos era x igual a alfa, y igual 1 menos 2 alfa, y z menos 1 menos alfa. Sí. Entonces, si queremos encontrar cuál es el punto que está en la intersección, lo que tenemos que hacer es agarrar alfa 17 entre 12 y calcular el punto. O sea que el punto de intersección sección, ahora sí, es, en la ecuación agarramos alfa 17 entre 12, o sea, x va a ser 17 entre 12, después y va a ser 1 menos 2, 17 entre 12, y z va a ser menos 1 menos 17 entre 12. Entonces ahí tenemos las coordenadas del punto de la intersección. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se me colgó? Opa, ¿qué pasó? Se me colgó el Zoom.
Ta. No sé si me escucharon lo último porque se me cortó el Zoom. No se me cortó, pero no sé, pasó algo raro. No, no se escuchó, profe. Hasta lo último que dije fue lo del punto de intersección. Que cuando queremos encontrar el punto de intersección, ya sabemos quién era alfa, entonces lo que hacemos es agarrar la ecuación de la recta y sustituir alfa por el valor que teníamos. O sea que el punto de intersección nos va a quedar este de acá. Lo que hicimos fue agarrar el alfa y como que sustituirlo por 17 entre 12. Sería equivalente a agarrar el valor que encontramos para lambda y para mu y sustituirlo en la ecuación del plano. Nos tendría que dar el mismo punto. Temas para el parcial, sí, es hasta acá, no va a haber un nuevo práctico. La semana que viene hay clase. Entonces yo pensaba, vieron que estamos re bien con el práctico. Entonces yo pensaba el lunes hacer algún ejercicio de este práctico todavía. De repente ¿cuál es el que quería hacer? De repente el 9 y el 10, alguno de esos. Y después podemos mirar ejercicios de parcial. De repente la primera mitad del lunes vemos de terminar este práctico y ya hacemos algún ejercicio, y el miércoles hacemos ejercicios de parcial. Bien, profe, hacemos eso. Entonces, si quieren traer ejercicios, estaría bárbaro. Yo igual separo algunos que me parece que están buenos. No sé si hacer el 9, estamos un poco sobre la hora, no sé si quiero empezar el 9. Dejamos para el lunes, profe. Sí, creo que sí, ya estamos un poco sobre la hora. Entonces, yo voy a dejar de grabar y si tienen dudas o algo, me